Jóvenes de quinto semestre, excelente día. Bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. Hoy iniciamos la tercera y última unidad antes de llegar al examen parcial y obviamente los exámenes semestrales. El último tema que vimos con anterioridad fue respecto a la independencia de las colonias americanas. Hoy vamos a ver cómo trataron de organizarse alguna de ellas. Las colonias recién independizadas de los países americanos o de las colonias necesitaron mucho tiempo para organizarse como estados. En lo general mantuvieron los límites de las antiguas provincias, sus capitales y los señalamientos de los límites del virreinato impuestos por los españoles. Obviamente hubo algunos ajustes, pero nada importante. Por ejemplo, América Central, que pertenecía a la Nueva España, es decir, a México, primero sí se anexó a nuestro país, pero cuando optaron por un estado o un gobierno centralista decidieron separarse. Los únicos que regresaron, por decirlo de una forma, a México fue el estado de Chiapas y el de Quintana Roo. Pero todos los demás, lo que es Guatemala, Honduras, decidieron separarse. Por ejemplo, en el cono sur, Uruguay al principio formaba parte de Argentina, después formó parte de Brasil y finalmente adquirió su soberanía hasta el año 1830. También tenemos al país Paraguay, que obviamente primero se separó de España y como estaba anexado a Argentina, también se declaró. Bolívar, entonces, Simón Bolívar, va a tratar de organizar algo que él llamaba la Gran Colombia, que estaba integrado por los actuales países de Ecuador, Venezuela y Colombia. Pero obviamente había muchas distancias, poca comunicación y había fuertes tendencias de independencia localistas, lo cual va a impedir que se consolide los estados en esta Gran Colombia. Brasil también corrió una suerte parecida. Recuerden que en 1808 los reyes de Portugal tuvieron que salir huyendo ante la invasión de Napoleón Bonaparte. Y entonces se trasladaron a su colonia, hoy Brasil. Pero a la derrota de Napoleón en España, el rey Juan VI, que era de Portugal, decide volver a su país y va a dejar como regente en Brasil a su hijo, se llamaba Don Pedro. Pero este señor al último va a proclamar la independencia en el año 1822 y es coronado como emperador del país o del imperio brasileño. Y en 1825, Portugal, donde estaba su papá, va a reconocer la situación de su antigua colonia. Ante todo esto, obviamente los españoles no se iban a quedar tranquilos y quisieron recuperar algunas de estas colonias. Entonces, después del año 1822, España intenta la reconquista de sus colonias americanas. Obviamente Estados Unidos no va a ver con buenos ojos esto y por lo tanto va a decretar una doctrina, la cual se va a llamar la doctrina Monroe. Esto lo va a proponer el presidente norteamericano James Monroe. Esta declaración consiste o es manifiesta que los Estados Unidos considerarían un acto agresivo cualquier intervención de un gobierno europeo para establecer sus formas de gobierno o para colonizar alguna parte del continente americano. Es decir, la doctrina Monroe se resume en estas palabras: América para los americanos. Y obviamente la corona española va a evitar regresar nuevamente a la conquista de sus colonias, o reconquista sería. Bien, el siguiente paso o punto que vamos a ver a nivel global, que va a cambiar la geopolítica del mundo,
va a ser precisamente la expansión colonialista. A esto le vamos a llamar como el colonialismo. El último cuarto del siglo XIX se va a caracterizar por la aparición del sistema imperialista moderno. Esto se va a deber ya que al gran desarrollo de las industrias va a dominar al mercado. Y entonces van a crear monopolios, van a desplazar la libre competencia y van a controlar la producción. Ante eso, las potencias industriales quieren controlar las fuentes de las materias primas y asegurar mercados para sus productos. Esto da lugar al imperialismo económico, que consiste en la exportación de capitales de los países altamente industrializados a los de bajo desarrollo y en su dominio sobre de estos. Es decir, prácticamente las potencias europeas van a comenzar a repartirse a los estados pobres que apenas estaban logrando su independencia para apropiarse de la materia prima, transformarla y luego regresárselas y vendérselas. En conclusión, los pueblos atrasados y débiles son despojados sin ningún miramiento de sus riquezas, muchas veces con métodos realmente salvajes e inhumanos. Y obviamente con el pretexto de civilizar a los indígenas o los pobladores, y también, por qué no decirlo, se van a aprovechar a menudo de las labores de los misioneros para tener pretexto de intervenir en nuestros países. Vamos a ver entonces que este imperialismo va a estar desarrollado por Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y España. Hoy veremos a Inglaterra. Una de sus principales colonias es la India. Desde mediados del siglo XVIII, los ingleses empiezan a extender sus dominios en la India. Aunque en 1857 hubo una sublevación de unos indígenas llamados cipayos, que eran militares pero dominados por los ingleses, los cipayos por su religión no pueden tener contacto con productos de los cerdos, de los puercos. Y alguien dijo que las balas que les daban venían la pólvora revuelta con grasa o manteca de cerdo. Por lo tanto, se negaron a ello y se va a armar una revuelta. Pero pues, obviamente van a ser sometidos. Inglaterra va a transformar entonces a la India en un imperio y se va a imponer una sujeción cada vez más estricta. Pero esto va a traer como consecuencia que los ingleses que vivían en la India, se van a sentir más nacionalistas con esta última nación, la India, y ellos mismos van a comenzar a independizarse. También tenemos Oceanía. El continente australiano es usado al principio como una colonia para presidiarios, pero después del descubrimiento de oro en 1851 va a tener un rapidísimo desarrollo. Algo que se me olvidaba, en la India por fin va a lograr su independencia gracias a un señor que se llamaba Mahatma Gandhi. Los ingleses también, en su afán de seguir conquistando y obteniendo materias primas, el imperialismo inglés se va a apoderar también de parte de África del Sur. Van a luchar contra unos personajes que se llamaban Boers, que eran descendientes de holandeses. Obviamente estos pues estaban apropiados también de las tierras de los indígenas que vivían en África, pero van a ser desplazados. El Canal de Suez. Egipto era un país semidependiente de Turquía, pero entonces un ingeniero francés de apellido Lesseps, con doble S, va a obtener la concesión para abrir un canal en el Mediterráneo que va a unir al Mar Rojo con el Suez. Y entonces esto va a cortar mucho la distancia, ya que se van a evitar dar toda la vuelta por África, obviamente cortando prácticamente por esta ruta, lo que va a traer mucho más beneficios, más intercambios. Inglaterra va a apoderarse de Egipto y del Canal de Suez y lo va a controlar.
Obviamente también va a controlar en el año 1882 a otro país llamado Sudán, aunque fue muy sangrienta esa batalla. Por último, después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña va a conquistar también Irak y la península arábiga. Obviamente también estaba la India, estaba Malasia, estaba Canadá y Australia. A todo esto se le va a llamar la Comunidad Británica y obviamente estaba controlado por la corona inglesa. Por lo tanto, Inglaterra se va a convertir en una gran potencia industrial, económica y bélica. No olviden sus evidencias, les agradezco su atención. Cuídense.